Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club, el equipo más alegre. Gol tras gol. Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio, síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre naranja de Cibao FC. Buenas noches, señoras y señores oyentes de La Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo desde Puerto Plata, República Dominicana, donde nos damos cita un día más a las 8 p.m. para hablar de fútbol dominicano. Sin duda alguna, aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona, aquel que nos hace tilín en los corazones. Y hoy, como cada día miércoles, tenemos el placer y el honor de compartir micrófono con nuestro buen amigo Ángel Ruiz de 12 Pasión. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches, señor Xavier Cadalso, un placer poder estar con usted en su espacio La Voz del Fútbol Dominicano. Para mí también es un placer, como estábamos diciendo. Y Ángel, tenemos una agenda bastante interesante en el día de hoy, ¿no? Porque la semana, informativamente hablando, y eso que nos encontramos a día miércoles, pues nos ha dejado, o nos está dejando, ¿no? Algunas auténticas perlas, ¿no? Venimos ya con un remanente de la semana pasada, con ese preámbulo de esa demanda que tanto la Federación como FIFA interpuso al señor Osiris Guzmán. Pasábamos a día sábado pues con esa interesantísima y emocionante final de la LDF. Reiniciábamos la semana pues con esa tesitura de el interrogante, ¿no? Que tenemos de esa sospecha de compra de encuentros en nuestra liga, que por la documentación que tenemos nosotros en nuestro poder, que supongo que tú que la tiene casi bien ya todo el mundo en el mundo del fútbol periodístico de República Dominicana, pues se entiende de que han habido algunos personajes que han intentado realizar compras de partidos en esta temporada. Había la sospecha de que así se iba a hacer, pero no hay ninguna prueba de que ninguno de ellos se haya llegado a término, y las declaraciones de las personas que se han ido recabando la información parece ser que así lo alude, pero no conllevaba todo eso, sino que ayer también a última hora pues saltaba en las redes sociales un comunicado de la Federación Dominicana de Fútbol, en la cual dice de que esa asamblea para el día 27 pues se va a modificar un poco el entreacto que había para ella, ¿no? Se ha modificado la agenda de la misma, y hay unos temas que resaltan de lo que con anterioridad se había propuesto, que es dar de baja a 3 asociaciones, la de Azúa, la de María Trinidad Sánchez y la de Duarte, y en ese mismo acto pues aprobar pues las nuevas asociaciones para esas 3 provincias, ¿no? Y también hay otro acto en esa misma asamblea que a todos nos dejaba como un poquito descolocados, porque nosotros creíamos de que los señores Rafael Polanco, George de León y Luis de la Cruz habían sido abolidos por parte de la Comisión Normalizadora de esa sanción que le había hecho el anterior Comité Ejecutivo. Y parece ser
que no, de que eso sí que se realizó, pero como tiene que ser aprobado por la Asamblea, entonces ahí todo va a quedar pendiente. Se ha hecho esa modificación en el acta de presentación, ¿no? Pero todo eso lo vamos a comentar con nuestro compañero Ángel Ruiz. Y no solamente eso, sino que también tenemos hoy el honor de compartir de aquí a unos minutos micrófono con Linet Ureña, que es una jugadora joven, tiene 19 años, que está en Estados Unidos, pero que ya ha sido seleccionada con la selección absoluta de República Dominicana. Con ella vamos a entablar, nos va a explicar porque ella está becada en una universidad, nos va a explicar cómo es su día a día y bueno, va a ser sin duda alguna también una entrevista interesante. Pero para entrar por orden, Ángel, vamos a pasar al día jueves, creo recordar que fue miércoles o jueves de la semana pasada, cuando saltaba la noticia de esa demanda interpuesta por parte de la Federación y de FIFA al señor Osiris Guzmán. Me gustaría conocer tus impresiones al respecto. Bueno, sí, esta demanda contra Osiris llama mucho la atención, porque el nombre de Osiris vuelve a ser relevante en el fútbol dominicano. Tenía mucho tiempo, si lo podríamos decir así, en hibernación. Estaba descansando, nadie sabía nada de Osiris, y me imagino que Osiris y el mismo Ledesma, porque hay algo interesante en eso, que hasta qué punto estarán involucrados otras personas que no son Osiris, porque sabemos que a veces Osiris firmaba junto con otros, Osiris usaba a otros, se mencionan muchos nombres de personas que se les dio mucho dinero y muchas personas tendrán que comparecer. Hay que ver el alcance de lo que es esa demanda. Sabemos que la comisión quiere como que Osiris pague por lo que hizo. Los detalles técnicos, no soy una persona como conocida en la materia de derecho, no soy mucho de derecho para decir si flaquea por algún punto o por otro. No, realmente no sé, desconozco lo que es la demanda en sí, o sea, cómo yo podría dar una opinión jurídica, pero sí entiendo que eso afecta mucho la actualidad del fútbol dominicano, porque hay todavía hay muchos osiristas sueltos, que casi todos serán osiristas. Hay muchos osiristas que están por ahí, que forman parte de algún estamento del fútbol, y por ciertos asuntos yo creo que esas personas podrían, dependiendo de cómo se vean involucradas, podrían terminar siendo removidas de sus cargos, o deberían ser removidas de sus cargos si se ven muy involucradas con eso, porque es difícil que a una persona asociada que sea acusada, un acusado por la misma federación, y que se encuentren dentro de la investigación, se encuentren vínculos, se mantenga esa persona cercana, debería apartársele. Una cosa no es que estamos hablando de una suspensión, pero se le sugiere. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, porque en Estados Unidos, que es lo que uno más conoce como un país organizado y que está más cerca, cuando se inicia una investigación a alguien sobre algo, esa persona renuncia al cargo, ya sea un cargo electivo o un cargo del tren gubernamental, dígase una secretaría de Estado. O sea, las investigaciones, sean o no conclusivas, son un indicio de que hay un problema. Después se resuelve si sí o no. Pero yo entiendo que si hay personas, una persona que está muy, en buen dominicano, embarrada, yo espero que las autoridades tomen cartas en el asunto con eso.
La verdad es que aquí vamos a tener mucha tela que cortar y como yo he comentado en algún programa, esto es la antesala de lo que va a suceder, ¿no? Porque aquí lo que se ha hecho, como decíamos, como habíamos dicho, ¿no? Fue pues una investigación por parte de la Fiscalía, fue una investigación quirúrgica, ¿no? Lo que se estuvo haciendo y entonces a partir de esa investigación y cuando se recopilaron pruebas, pues esas pruebas han conllevado a hacer esta demanda, ¿no? Ahora tenemos que decir que esa demanda, y lo hemos dicho en estos días, ¿no? De que esa demanda es una demanda que se presenta al juez y al fiscal, ¿no? Y entonces ahí van a empezar a requerir a ese gran número de personas que están involucradas en esos pagos, en esos cobros, en esos chequecitos que han ido para arriba, para abajo, en esas obras inacabadas que no se han ejecutado, en esa sobrevaloración de máquinas de aire acondicionado que se instalaron pero que se duplicaron sus costes, en esos viajes de la selección absoluta de que valían 800.000, o sea, se facturaron 800.000 pesos y creo recordar de que el monto de la factura eran 17.000, cosas, barbaridades de ese tipo, y a esas personas que están implicadas y que salen en los papeles, como dice mi compañero Ángel Ruiz, a esas personas se las va a tener que llamar al orden, se les va a tener que llamar por parte del juez y del fiscal y empezar a escuchar sus declaraciones, ¿no? Y entonces con esas declaraciones ahí tenemos, por ejemplo, nombres que han salido, como el del hermano del señor Ledesma, el de la señora del señor Osiris Guzmán, el señor Félix Ledesma, y luego un compadreo que sale constantemente en el atestado, ¿no? Que es una persona que yo sinceramente cuando veo el nombre de él, pues me da casi bien Tiburcio, porque este hombre cobró cientos de miles de pesos a su favor, ¿no? Pues entonces, claro, a uno se sonroja, ¿no? Y sabe de que la Fiscalía y el juez los van a llamar al orden y bueno, que presten su declaración. Es como también se dice en la demanda, es una demanda abierta y que ahora, aunque se alude a dos artículos que son, creo recordar, el 405 y el 408, al ser ampliable, pues evidentemente, pues esos artículos se van a ir sumando, o sea, se van a ir sumando más artículos a ese mismo articulado. Por eso también era a uno se le quedaba un poco la cara de sorpresa cuando ya incluso se veía en redes sociales que había personas que aludían de que eso podía llevar, y en medios de comunicación también escritos, de que aludían que se podía conllevar a una pena de unos 6 meses a 2 años, pero claro, si nada más te basas en los dos articulados, en el 405 y en el 408, pero como digo, eso va a ir mucho más allá. Y luego también hay una cosa, Ángel, que tenemos que tener en cuenta, de que esta demanda no tiene que ver nada en absoluto y no se tiene por qué mezclar con la anterior que hizo FIFA al señor Osiris Guzmán y a muchos más personajes que conllevaron a su suspensión. Son demandas totalmente independientes y de que van a tener que tener responsabilidades por diferentes sitios, ¿no? Exacto, no, es que es algo totalmente diferente, porque lo de FIFA ya se habló, ya FIFA incluso dictó su sentencia, que fueron sus 10 años para Osiris. Eso se terminó, eso fue hace más de un año que no vamos a decir demanda, fue un proceso que se le inició en FIFA. Esto ya a nivel local, no tiene una cosa que ver con la otra. Correcto, son cosas totalmente diferentes, y hay yo diría, bueno, pues un pensamiento en voz alta, ¿no, Ángel? De que es el pensar, ¿no? Que fíjate tú, nada más han investigado 4 años y vemos el gran expolio que se ha hecho de los recursos del fútbol dominicano. ¿Dónde estaríamos si se hubiera utilizado todo ese potencial económico en nuestro fútbol? Sería increíble, ¿no? Sí, realmente es un tiempo desperdiciado que solamente imaginarlo le da migraña a uno. El tiempo, el dinero y los recursos que se desperdiciaron. No se sabe cuánto tiempo más durará, cuánto tiempo más
cuánto tiempo nos tomará recuperar eso que perdimos, porque fueron 20 años prácticamente perdidos, y especialmente esos últimos 4, que fue cuando empezaron a entrar muchos recursos del programa Forward una parte, y hubo un programa Gol, y eran unos cientos de miles de dólares que bueno, nada más investigó, creo que 2014, 2018. O sea, yo a veces pienso que si Osiris, dentro de lo racional, que mucha gente se lo aproximó y le dijo, hubiese retirado en el 2014, no sabemos dónde hubiésemos estado, porque por todo lo que han condenado a Osiris han sido del 2014 al 2018. A Osiris nunca se le mencionó nada, nunca se le habla del 2006 ni nada de eso. O sea, ese tiempo no sé si fue que no encontraron papeles o no había suficientes pruebas. Claro, la lucha contra la corrupción de la FIFA comenzó a partir de eso, 2014 por ahí. El gran problema que para hacer esta auditoría jurídica que se ha hecho, ¿no? O forense, perdón, el nombre correcto es auditoría forense, es que a veces se me va un poquito el nombre, ¿no? El problema es que para hacer esa auditoría forense ha sido muy complicado, porque es que no había ningún tipo de documentación para poder coger, y cuando digo ningún tipo de documentación, ustedes pensarán, bueno, pero si hoy en día se lleva todo informáticamente, y al momento que tú recibes realizas un cheque o recibes un pago, pues automáticamente lo metes en tu estado de cuentas que tienes en esos programas o en macroprogramas que hay de contabilidad, ¿no? Y de gestión. Pues es que en la Federación Dominicana no existía eso. En la Federación Dominicana pues lo único que existía era un bloc de notas, y en ese bloc de notas se iba anotando y luego se iba traspasando a la contabilidad oficial, como si estuviéramos en los años 20, señores. Se iba traspasando a la contabilidad oficial lo que el personaje de turno le venían bien, y lo que él se creía que podía ir cuadrando o descuadrando, ¿no? Lo que pasa de que, claro, una cosa es esa soportación de que tú puedes hacer en un estado contable, ¿no? Y otra cosa muy diferente, pero que muy diferente, es lo que luego queda reflejado en cuanto a pagos que tú tienes que emitir. Claro, si son pagos oficiales que te vienen de FIFA, de CONCACAF, del Ministerio de Deportes y demás, pues esos pagos quedan ingresados en una cuenta, ¿no? Y esa cuenta, para hacer el dispendio, tienes que expedir un cheque, y para expedir ese cheque tú tienes que hacer un concepto de pago, y eso normalmente lo pones en cualquier sitio, ¿no? Y muchas veces pues se hace mención, pues cuando vas en el propio talón y demás. No sé cómo funciona el tema de cheques aquí en República Dominicana, pero sí que sé cómo funciona en España, y en España funciona más o menos así, ¿no? Y entonces, o en los pagarés, ¿no? Que funciona de otra forma. Entonces, claro, eso al quedar reflejado, automáticamente esas salidas de banco son las que han ido desmenuzando en esta auditoría forense. Por eso ha tardado tantísimo tiempo, ¿no? Y por eso ha sido tan complicado, y por eso hay muchas cosas que todavía no han quedado reflejadas, porque hay mucha más cantidad de dinero de que se está aludiendo, pero hay cosas que son casi bien imposibles de demostrar, y eso es muy complicado, y que no se piense todo el mundo de que los 9 millones y algo, que son los que están sumando, los que está en la demanda, son los que todos los que faltan, ¿no? Sí, es difícil, como bien le dije. La lucha anticorrupción de la FIFA, y el hecho también como que la FIFA tuviese más control del dinero que otorgaba los programas, o sea, y que se hiciera un poquito más transparente, aunque no ejecutasen nada, fue lo que llevó a que, sea por estos 4 años, por los últimos 2014 al 2018, por ese tiempo, a Osiris se le haya, primero la FIFA le cayó arriba, y ahora la justicia ordinaria dominicana. Entonces, sí, realmente Osiris no está en el mejor momento. Sí, o sea, fueron 4 años que él se pudo haber retirado y no le hubiese pasado nada, porque las personas, pero la ambición y de la gente querer más, de que quería la LDF, y
se terminó hundiendo. Y ahí está. Y luego también ya su ego iba mucho más allá, ¿no? Porque él también quería alcanzar lo que todo el mundo sabemos, que allí en el Proyecto Gol quería hacer su resort, ¿no? Para todavía tener más alcance, más ambición, ¿no? Como tú bien estás apuntando, y ahí es donde, claro, la situación se le iba complicando muchísimo más, porque claro, necesitaba muchos más recursos económicos, intentaba venderle la moto a FIFA y a quien hiciera falta, y entonces ahí era la gran problemática que tenía este hombre, de que tenía que estar al frente de la federación, él y sus delfines, para poder seguir sustrayendo todos aquellos recursos que se le ponían a su alcance. Y cuidado, yo diría que por mucha comodidad a veces no utilizaban todos los recursos que podía ofrecer FIFA para nuestro fútbol dominicano, porque entonces tenían que rellenar mucha documentación, mucho papeleo, y entonces, bueno, pues ahí yo creo que llegó un punto de que ellos hicieron su cuenta a la vieja, y con esto tiramos para adelante y ya no hace falta que explotemos más la vaca. A mí me da la impresión que ha sucedido eso en muchos momentos puntuales de la gestión de Osiris Guzmán, ¿no? Claro, es el típico caso de llega el punto. Y algo interesante de todo lo que le ha pasado a Osiris, el calvario de Osiris inició por una reunión en el Proyecto Gol de carácter político. Nada que tenía que ver con fútbol, nada. O sea, no era, o sea, el Proyecto Gol, o sea, no era nada de que tomó, y por ahí comenzó la investigación. Y ahí se lo llevaron y por ahí cayó, y todo por una cosita. Parece que estaban esperando, muy posiblemente la FIFA estaba esperando que él flaqueara en algún momento de una forma como tan evidente, porque él no podía decir que no hubo una reunión política, y dijo, bueno, mira, acto político, para entonces aprovecharon el tiempo que lo habían inhabilitado para investigarlo, y ahí dijeron, bueno, te toca. Es lo que le pasa a estos grandes pensadores, ¿no? Que les pasa, le pasó a Capone, le pasó a Osiris, ¿no? De que en pequeños detalles es cuando ellos ya se creen que por encima del bien y el mal, ¿no? Y ahí es donde cometen el gran error, y ahí es donde les cae la justicia por el más mínimo error encima, ¿no? Y cuidado, que yo todavía no tengo muy claro si la justicia estadounidense, independientemente de la FIFA, porque ahí hay recursos que son recursos públicos y demás, ¿no? Puede actuar también en contra de Osiris Guzmán y de todos sus compinches, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Y entonces esa incertidumbre la vamos a tener ahí encima de la mesa, y en cualquier momento a lo mejor nos quedamos sorprendidos, como en esta ocasión, que no nos tendría que sorprender, porque todos sabíamos de que estaba ese proceso en curso, ¿no? O que se iba a iniciar ese proceso, perdón. Pero quizá también había llegado un poco el desánimo, ¿no, Ángel? Que iban pasando las fechas, iban pasando los días, y ya nos daba la sensación de que eso no se iba a ver nunca, y esto se podría eternizar, ¿no? Sí, no, si se refiere a lo de la sentencia actual, siempre uno espera, no piensa que por lo general en República Dominicana se tiene poca fe en la justicia y en los procesos de investigación, y hemos tenido casos en el pasado y en el presente que avalan la poca fe en el sistema de justicia que hay. Incluso cuando uno ve hay que ver cuánto tiempo lo condenan, porque el daño si es por el daño, debería ser casi perpetuo, si uno se lleva de eso así, sin ver justicia, porque es un daño incalculable al fútbol dominicano y al futuro de muchas personas, de muchos jóvenes, de muchas jugadoras que estaban, algunas jugadoras expulsadas, jugadores marginados, directores técnicos, clubes, que todo lo que hizo. Entonces, al final, Osiris
Ay, sí, dime. No, lo que le quería decir es que al final todo lo que él hizo, uno diría, es un daño incalculable. Por eso tal vez cuando dijeron los de 2, 4 años, la gente se quedó bien. Y este tipo hizo todo esto y son 4 años. Pero vamos a ver cómo termina la sentencia y si armaron bien el expediente y la investigación, que eso es muy importante en estos tiempos, porque también recordamos que lo que hemos visto, no estoy hablando de este caso, pero lo que se ha visto en otros casos de corrupción y eso, es que algunos expedientes se han armado mal, y por armarse mal no pueden fluir debidamente, o sea, no traen problemas de origen, y eso le trae problemas al proceso. Esperemos que este caso no sea así. Hay también otra cuestión interesante que yo creo que algunos se tendría que sonrojar un poco, ¿no? Porque tú fíjate, Ángel, el tiempo que ha tardado en hacerse esta auditoría forense, pero es que tenemos que tener en cuenta de que con una anualidad antes, la Cámara de Cuentas ya estaba investigando a la Federación Dominicana de Fútbol, y hoy por hoy la Cámara de Cuentas no se ha pronunciado, ni la Fiscalía, respecto a aquellas investigaciones que según ellos estaban haciendo, ¿no? Sí, eso para mí si me preguntan a mí, eso lo engavetaron, porque no le veo fue engavetado, porque es que es un asunto político también. Recordemos que Osiris era un dirigente político del partido de oposición. Sí le hicieron eso, pero de seguro frenaron todo ese proceso, que pudo haber terminado primero con Osiris. Eso fue mucho antes de que la FIFA intentase, pero eso es, como ese proceso se cayó, inclusive muchas personas eran escépticas de lo que hacía, de cómo iba a terminar el proceso, a pesar de que el proceso lo estaba llevando la misma FIFA, porque es que en el pueblo dominicano hay muchas dudas sobre la justicia. Las personas no creen mucho, pero al final sí, la FIFA vino y lo hizo, pero la Cámara de Cuentas, que tiene mucha información, o tuvo mucha información, porque se llevaron computadoras, que entiendo que para estas investigaciones, no sé, creo que no tuvieron acceso a esas cosas que tenía la Cámara de Cuentas. Creo que no tuvieron acceso a eso, porque era algo que se lo llevaron. Entonces, yo creo que eso nunca prosiguió, pero por temas políticos más, creo. Sí, la verdad, y luego también nos estamos enterando, ¿no?, de que, fíjate tú, gente implicada en esa malversación de fondos, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, tuvieron que ser, cuando se les rescindió el contrato laboral que les unía a la Federación Dominicana de Fútbol, tuvieron que recibir unas indemnizaciones millonarias, ¿no? Y entonces ahí es cuando a uno se descuadra decir, bueno, has estado no gestionando bien los recursos, has estado cobrando de esos recursos de la Federación Dominicana, y encima pues coges y te tienes que llevar una indemnización que, cuidado, ni de 1 millón, ni de 2, ni de 3, superior a 3 millones de pesos por echarte por la puerta, porque es que no confiamos en ti, ¿no? Y eso ya es muy complicado, ¿no? Ángel, vamos a ver si podemos. Dime. Aquí se me tuvo un problema con el audio. Me estaba diciendo de qué. Wow. Te estaba comentando de que tú fíjate, personas que han malversado fondos de la Federación Dominicana de Fútbol, pues que. Repíteme la última pregunta, la última parte. Sí, de que encima se les ha tenido que indemnizar con una millonada, ¿no? No escucho, no. Espere, no. ¿Vale? No. ¿Aló? ¿Sí me oyes, Ángel? ¿Sí? ¿Sí? Ángel, ¿me oyes? Sí, me oyes. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Me decía de las cancelaciones que hubo que hacer.
Exacto, al y final encima del proceso. Exacto, Sí. y encima tuvo que ser indemnizaciones millonarias en algunos casos, ¿no? No, sí, es que hubo muchas cosas ahí. Ese proceso contra Osiris, todo el mundo vio que se salió de Osiris, pero recordemos que hubo un punto de transición entre la sentencia Osiris del 12, casi 12 meses, del 12 de octubre, bueno, que 12 meses, digo, 30 días del 12 de octubre al 12 de noviembre hasta que se nombró la nueva comisión. Y inclusive hasta último momento las mismas personas del comité ejecutivo de Osiris estaban negando todo, creían que no, que todo era mentira, no está pasando nada, y hubo incluso personas que le hicieron el juego a eso, pero se sabía ya lo inminente, porque hubo unos cuantos personajes de la FIFA que son especialistas en intervención que llegaron. La parte de las indemnizaciones nunca a mí me ha quedado muy claro, en verdad, como qué montos se manejaron. Esos montos no se hicieron públicos y eso. Yo sí sé que la comisión empezó a limpiar la nómina, tardó un poco porque había personas que en verdad bueno, yo sí, había personas que se veían relacionadas. Uno leyó lo de Osiris, la investigación que le hizo FIFA Osiris, y hubo muchas personas relacionadas. Creo, yo vi algunos nombres como que se mantuvieron. No tengo el listado bien porque tendría que ver la nómina de enero, pero se tuvo un tiempo en limpiar la nómina. Claro, sí, sí, no se hizo en un día ni en dos, o sea, tardaron creo un 2 o 3 meses en... Creo que 3 meses duraron, creo que 3 meses, noviembre, como enero, febrero, y empieza a bajar la nómina. Pueden ver la nómina y uno analizarla mejor, la nómina en la página de la federación. Pero nunca me quedó muy claro esas liquidaciones que hubo que dar. No manejo esos números realmente, pero además no fueron reflejadas en ningún sitio. Exacto, entonces son cosas como que tú dices, wow, ya esta gente hicieron esto, pero también es un mal menor por salir de alguien. Pero también si tú intentases en algún momento votarlo sin paga, y tendrías que buscar algo muy en el código, o votarlo sin darle la liquidación, tendrías que ser muy minucioso para que no te caiga una demanda para atrás. Claro, no digo que podían, porque no sé cuáles son las condiciones, tendrías que haberle hecho daño, no sé cuál tipo de contrato tenían, pero es muy complicado ese tema. Es doloroso que se haya perdido un dinero por eso, pero bueno, podríamos decir que hasta un mal necesario, ¿verdad? Lamentablemente esos caballeros y señoras que se han llevado en muchos casos esos recursos económicos de nuestra Federación Dominicana de Fútbol tienen que ser conscientes de que cada peso que se han gastado una persona, por ejemplo, en un viaje de 3 o 4 meses que estuvo fuera del país, disfrutando y quemando esos millones de pesos o parte de esos millones de pesos, tenía que haber pensado un poquito la cantidad de niños que hay en nuestro país que no tienen para botas de fútbol, que no tienen para mallas, que no tienen para porterías, que no tienen para camisetas, y entonces se le tenía que haber caído la cara de vergüenza y bueno, ser un poquito más consciente de que ella ha formado parte o forma parte de una sociedad, ¿no?, en la cual se depositó a esos personajes la confianza, y lo único que hicieron eran quitarle recursos a gente necesitada en su gran mayoría, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el tema de Osiris, que lo podemos dilatar o contraer todo el espacio-tiempo que queramos, porque es una historia de 20 años y que, como estamos argumentando, nada más están juzgando los 4 últimos desde el año 2014 al 2018, ¿no? Incluso por ahí hay alguien que dice, no, es que en el 2018 en esta época pues él no estaba y se han hecho unos pagos y tal, pero si él no estaba, todo el mundo recuerda de que el señor Osiris Guzmán estaba en su casa y la gente o los responsables de la federación pues cogía la yepeta, iba a visitarlo a su casa y allí departían. No podían departir
en la federación, pero lo hacían en la residencia del susodicho, ¿no? Pero bueno, eso es una historia que, como digo, la podemos dilatar, la podemos comprimir, podemos hacer todo lo que queramos, pero hay más historias dentro del fútbol dominicano interesantes, ¿no? Y a mí, pues aprovechando que está Ángel y con él podemos seguir hablando de los temas, ¿no? Pues Ángel, nos saltaba la preocupación y la duda cuando esta semana saltaba en redes sociales esa supuesta compra de partidos dentro de la Liga Dominicana de Fútbol. Yo tengo que decir, y se lo dije ayer en el programa a los oyentes, de que de este hecho yo hacía ya bastante tiempo que tenía conocimiento del mismo, y tenía conocimiento del mismo porque uno de los que están saliendo los papeles pues se puso en contacto conmigo y el hombre me explicó de que si me llegaban este tipo de rumores, que supiera de su voz y de su palabra lo que había acontecido y en qué grado él estaba metido ahí, ¿no? Bueno, y entonces me lo explicó. Yo automáticamente que supe del hecho me puse en contacto con la federación, pregunté por el tema, pregunté por el hecho, me dijeron que sí, que era cierto, que se estaba llevando esta investigación a cabo y que al cabo de pocos días se iba a hacer público o se iba a tener confeccionado este informe que nos ha llegado, como yo diría, pues casi bien, no vía directa, pero casi bien traspolándose de un lado a otro a muchos medios de comunicación, ¿no? Entonces, como yo les comentaba ayer, hubo la intencionalidad de hacer la compra del partido por unas personas, pero a última hora no está demostrado que se hiciera ninguno, ¿no, Ángel? No hay nada demostrado, pero hay acusaciones muy graves. No acusaciones, hay indicios muy graves de ciertas actitudes en pro de conseguir el amaño de partidos. Eso se rumoró hace un tiempo. Recordemos el caso del Atlético San Francisco del año pasado, donde estaban buscando, no sé, fue al segundo entrenador del Atlético San Francisco que le pasó algo, sí, y fue reportado por el árbitro y fue una situación bastante incómoda, si se puede decir así, porque en aquel momento fue más directo y como que se ejecutó todo más rápido, pero ahora parece toda una red, no solamente un jugador, no solamente dos jugadores, no solamente un entrenador, parecería toda una red de jugadores. Creo que no se menciona el nombre de entrenadores o algo así, o de árbitros, pero en el informe que yo tengo en mi poder hay nombres de jugadores a los cuales han sido llamados al orden para hacer la investigación. También hay algunos directivos de algunos clubes, ¿no? Y evidentemente yo de momento, porque es un informe de 91 páginas, ¿no? Bueno, yo no he visto ningún tema de ningún colegiado ni demás, ¿no? Y de técnicos sí que hay, también hay algún director técnico por ahí, de que también pues ha tenido la información y han denunciado el hecho allá donde correspondía, ¿no? Pero no se ha podido ver de que hubiera esa compra de partidos, sino que ha habido la intencionalidad por parte de unos personajes, ¿no? Que se han puesto en contacto con esos jugadores, se han puesto en contacto para hacer la compra, y al menos lo que se dice en el pliego de investigación, ninguno admitió el hecho, ¿no? Hay uno que parece ser que sí, pero luego se arrepintió, ¿no? Yo es lo que he ido leyendo, ¿no? No, hay algo interesante, que la mayoría de los que son mencionados en ese reporte son extranjeros. La mayoría, no sé si todos del mismo país, pues tendría que hacer mente,
pero la mayoría son extranjeros, porque incluso mencionan a uno que era extranjero pero que no es jugador, que era el que lo estaba contactando, y realmente es muy fuerte ver eso, esa noticia. La investigación había concluido hace 2 meses, estaba al parecer por ahí, lo del amaño de partido estaba por ahí, nadie sabía nada. O sea, usted sabía porque un jugador se le acercó. Correcto. Pero no era algo de dominio público. Y las personas tal vez no le están dando mucho caso, pero es una grave amenaza para el fútbol. Y si se encuentran y si se va a hacer algo, tiene que ponerse un ejemplo bien fuerte. Porque hay jugadores. Si se termina todo y se ve, hay que poner ejemplos, porque el amaño de partidos en el fútbol, la FIFA está muy dura con eso. Además hay una cuestión de que el personaje que empieza a incentivar todo el tema aquí de la compra de estos partidos es un señor el cual ha estado es venezolano, y el cual pues ha estado en prisión en Venezuela por la compra de partidos. O sea que es un tema de que al señor no le caía de nuevo, ¿no? Y entonces intentó hacer el mismo trama que tenía en Venezuela, para montarlo aquí paralelamente en República Dominicana. Yo tengo que decirles a ustedes una cosa, y lo comenté en estos días, de que esto es una práctica, lamentablemente, aquí nos estamos sorprendiendo, porque también el fútbol dominicano es un fútbol joven, ¿no? Llevamos 5 años en el mundo, o 5 temporadas, perdón, en el mundo profesional, pero yo les tengo que decir que en Europa y en el resto del mundo es una práctica lamentablemente bastante habitual. Y yo, por ejemplo, soy de una ciudad que ustedes ya la saben, de memoria, que se llama Tarrasa. Y allí, en el grupo catalán de fútbol, que es tercera división, allí se han amañado partidos. Y ha habido responsables, no digo del Tarrasa, digo que en el grupo catalán, donde juega el equipo de mi ciudad, se han amañado partidos. Y son partidos que, curiosamente, se apuesta para ellos desde países de Asia, donde no conocen ni por ejemplo, ni al Hospitalet, ni al Tarrasa, ni al Sant Andreu, ni al Castelldefels, a ninguno de estos equipos, pero la gente apuesta, porque apuesta cuando pueden meter los goles, y cuántos córners van a haber en el partido, si un jugador, yo que sé, cualquier tontería que ustedes quieran pensar. Y todo eso, hubo una trama que se desmanteló hace cuestión de 2 años en Cataluña, y en la cual muchos jugadores fueron investigados, y allí sí que fueron capturados, y algunos pisaron la presión. Por eso no nos tenemos que escandalizar mucho, porque esta práctica lamentablemente se lleva en el fútbol. Lo que pasa que, claro, a nosotros nos sorprende, y lamentablemente tenemos que evitar al 100% de que esto suceda. Si algún jugador profesional, si algún director técnico, si algún colegiado, cualquiera, tiene indicios de que esto se puede pasar en cualquier equipo, en cualquier jugador o lo que sea, automáticamente tiene que denunciarlo donde sea, o bien en la policía, o bien en la federación, o bien a donde ustedes crean oportuno, pero denunciarlo inmediatamente para romper esta mafia, porque es una mafia, de estos caballeros que lo único que hacen es coger y maltratar al buen nombre del fútbol. Sí, usted pone esos ejemplos desde su región natal, y tenemos que recordar a la Juventus de Turín, que perdió la categoría por eso. Hubo otros equipos que perdieron puntos, y recordemos que hemos visto entrenadores, creo que al Atalanta no hace mucho en Serie A le quitaron puntos. Y en una forma retroactiva a Antonio Conte lo suspendieron media temporada cuando él era dirigente de ese Atalanta, creo. Se han visto casos muy graves en Europa. En Europa le está marchando mucho a eso. El Salvador
en El Salvador hubo un caso muy grave porque el amaño fue de la selección y ahí se suspendió más de medio equipo que estaba consciente, solamente se salvaron 2. Más de medio equipo de por vida. Hubo 2 que se les suspendió por unos cuantos años. Creo que Benji, un portero, y Celaya se les suspendió de la selección porque fue un proceso interno. Pero uno no pensaba que eso iba a llegar aquí porque, ¿qué más? Es una liga incipiente, apenas está comenzando, pero sí está aquí. El amaño de partido es real. O sea, no vamos a decir que es real, pero si hay indicios, y si hay indicios es por algo, si se está investigando es por algo, y si esos celulares desaparecieron, como dice en la investigación, que algunos celulares no los tienen, donde hay información clave, bueno, tocará ver qué pueden conseguir por ahí, pero estos jugadores que estuvieron involucrados van a llevar un asterisco sobre ellos en lo que se determina su papel en este esquema. No, y además está claro, fíjate tú, de que esos jugadores, como tú bien dices, ya tienen ahí el punto sobre la I, y bueno, pues cuando hay la duda, pues es muy difícil que los equipos lo vuelvan a contratar. Prueba de ello es de que un jugador salió de su equipo de origen, donde estaba, se fue a otro equipo que lo fichó para jugar esta misma temporada, y luego ese equipo le canceló, ¿no? Porque cuando vio que estaba la duda sobre él, le canceló. Y eso es lo que se tiene que hacer cuando hay una sospecha fundada de que esa persona se ha prestado a este tejemaneje, pues automáticamente pues tomar cartas en el asunto. Si evidentemente es una persona que ha recibido un llamado y ese llamado lo ha comunicado al club, no. Pero si esa persona ha estado negociando, ha estado ahí intentando tirar la caña para todos los sitios a ver si convencía al resto de sus compañeros, la verdad de que la cosa se complica mucho más allá. Yo quería saludar a mi buen amigo Iván Apaiz, que nos está saludando, Ángel, desde México, el profesor, ¿no? Y bueno, ahí está escuchándonos con su familia, y decirle a Irian que bueno, que a ver si se viene ya pronto para la República Dominicana, que le echamos mucho en falta. Y aquí nos hace, a ver, las personas que amañan los partidos dependen de los jugadores y técnicos, así que las dirigencias deberían poner más atención en la calidad de personas que contratan en ambas partes. Totalmente de acuerdo contigo, Irian, debe ser así. Lo que pasa que, claro, hasta que no te enteras de cómo tienes la movida, en este caso que estamos hablando, mi compañero Ángel y yo, pues había un jugador que estaba siendo importunado por un personaje. Este jugador se lo comentó a otro, y luego ya este otro pues cogió automáticamente, se lo dijo al director técnico, y el director técnico lo comunicó a la junta directiva del club, ¿no? Ángel, hubiera sido lógico que cuando la junta directiva del club se enteró, en vez de pensar de que bueno, que ya estaba todo arreglado porque no había sucedido nada, lo hubiera comunicado directamente a la federación en ese momento, ¿no? Y no dejar ahí la cosa como que ya está, ¿no? Lo que pasa es que tal vez los jugadores no saben bien cómo reaccionar ante esta situación, y por eso la liga, ¿me escuchas, Xavier? Sí, perfectamente. Okay. De los jugadores, por eso cuando la liga terminó, cuando la liga decida qué va a hacer con esta investigación, es muy importante la respuesta que den las autoridades a esto, muy importante para que uno no vuelva, tratar de que no vuelva a suceder, y dos, decir, miren, cuando ustedes vean una situación así, repórtenla. ¿A quién? A su entrenador, y que conste que usted se la reportó. Uh-huh. Que se vio que hubo jugadores que sí reportaron la situación, hablaron de, mira, yo vi esta actitud sospechosa de este y de este. Uh-huh. Entonces, sí hay jugadores, pero hay que sentar un precedente con esto. Y además hubieron también otros clubes de que dejaron a un jugador
fuera de la práctica del club, porque era uno de los investigados. Lo dejaron fuera de la práctica, estaban esperando pues un comunicado por parte del equipo de investigación, no lo recibieron, y al no recibirlo, antes de que sobre el club cayera cualquier tipo de sospecha, a ese jugador lo cancelaron, lo cogieron, lo indemnizaron, y bueno, porque no querían entrar ni en el más mínimo roce de la duda, ¿no? Es lo mejor que pueden hacer los equipos, apartarse, y más si tienen conocimiento, porque si entonces se demuestra que un equipo sabe y no denunció, o que un equipo está no puede estar alegando ignorancia por ahí. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a hacer también un punto y seguido, porque tenemos más temas, pero también tenemos una invitada, ¿no? Y yo había quedado con esta invitada de que le llamaríamos más o menos a esta hora. Lo vamos a hacer, pero antes de todo ello, un consejo publicitario, y rápidamente vamos a estar con Linet Ureña, que está en Estados Unidos y nos va a atender muy amablemente. Aquí les dejo con un consejo publicitario. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club. Bluetooth connected. Una pasión que se expande. La página de Cibao Fútbol Club, el equipo más alegre, gol tras gol, jugada tras jugada. No te pierdas cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio, síguenos en redes y entérate de todo nuestra web. Contacto y visita de la Aguirre, la fiebre naranja de Cibao FC. Bueno, pues como les decía, rápidamente nos vamos a ir pues para Estados Unidos. A ver, vamos aquí a marcar el celular de Linet Ureña. Vamos a ver si tenemos la oportunidad. Linet. Saludos. Hola, saludos, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo va eso? Disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente, Linet. Gracias por atenderme. Xavier Cadalso. Un placer, un placer. Mira, también se encuentra conmigo nuestro compañero Ángel Ruiz, que te saluda. Ángel, estamos con Linet. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, saludos. Bueno, Linet, queríamos en primer lugar felicitarte por tu trayectoria dentro del fútbol dominicano. Aprovechamos que te tenemos con nosotros porque además también eres una bandera de nuestra selección absoluta. Y claro, queremos saber qué es lo que estás haciendo por Estados Unidos. Explícanos un poquito. Pues actualmente me encuentro en la ciudad de Dover, en Delaware, uno de los estados de acá de Estados Unidos, becada de una universidad de División 1 de la NCAA. Estoy estudiando kinesiología, que es el estudio del movimiento del cuerpo. Quiero seguir una carrera que esté relacionada con lo que es todo lo deportivo, y pues mi principal meta es llegar al fútbol profesional, y esas son mis dos metas: llegar al fútbol profesional y graduarme de la universidad, tener
o sea, tener mi carrera y tener dos opciones. Ángel. Linet, ¿cuáles fueron y dónde tus primeros pasos en el fútbol en República Dominicana? Mis primeros pasos. Sí, tus primeros pasos en el fútbol aquí en República Dominicana. ¿Dónde fueron, cómo y cuándo? Mis primeros pasos allá en el fútbol, allá en Dominicana, en Santo Domingo. Comencé a jugar futsal en el ABC, o sea, el American City Cultural School, y mi primer club fue Bob Soccer School, una academia que en ese momento yo jugaba me acuerdo que comenzaba a jugar con los chicos y luego comencé a jugar con las muchachas que eran más adultas que yo era más joven que ella y ahí fue como me desarrollé y luego seguí escalando y bueno, acá estoy. Como estábamos comentando, eres muy jovencita, no tienes 19 años, pero ya has saboreado las mieles de la selección, también hasta de la absoluta, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de nuestra selección? Bueno, he tenido una experiencia bellísima con la selección, ya que gracias a la selección se me abrieron muchas puertas, tengo muchas amistades, conozco a muchas jugadoras de otros países que, o sea, cada vez que uno juega en contra o uno está en otra universidad y juega en contra de la universidad, o sea, uno se conoce y le sigue los pasos. También jugar para la selección o sea, me ha hecho amar cada día más mi país. O sea, desde que comencé a jugar con mi selección, yo creo que me he vuelto más dominicana que lo que era antes y eso es muy bonito porque ¿Aló? O sea, no está solamente representando a tu país, sino que o sea, estás representando también y es muy lindo eso. Ángel. Linet, ¿en qué torneos internacionales has representado a la selección dominicana? Pues en 2017 jugamos las eliminatorias para el Mundial Sub-20 que se celebraron en Dominicana. Me acuerdo que jugamos contra Bonaire, Antigua Barbuda y Puerto Rico. Esa fue la primera fase, que fue en casa, que se celebró en el Estadio Panamericano de San Cristóbal. Y luego pasamos a la final del Caribe, donde se celebró en San Kitts, donde jugamos contra Jamaica, Haití y St. Kitts and Nevis. Y pues ahí pasó Jamaica de primero y luego Haití. En 2018 jugamos la eliminatoria para el Mundial de Francia 2019, que fue también en casa y fue con la selección absoluta. Fue mi primera vez jugando con la selección absoluta femenina. Jugamos contra Puerto Rico, Cuba, Aruba y Anguila. Y este año 2019 jugué con la selección absoluta en Trinidad y Tobago, la eliminatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y ahí terminamos de segunda. Nadie nos hizo goles y no perdimos ningún partido. Y ganamos 2, empatamos con St. Kitts and Nevis, que fue quien clasificó a la ronda final. Empatamos con Trinidad y Tobago, le ganamos a Antigua y Barbuda. ¿Linet? Sí. No, es que te habíamos perdido un momentito el audio. Sí, dime.
Nos estabas explicando ahora. Nos estabas explicando tu participación en el preolímpico, ¿no? Y entonces hay una cuestión que yo creo que está ahí con el gran interrogante, ¿no? Hace pocos días conocimos ese anuncio del próximo adiós de Ceremeta. ¿Cómo valoras tú esa marcha del técnico de nuestra selección? Pues como jugadora, o sea, es una persona que respeto mucho, pero sea quien sea que esté como director técnico de nuestra selección, siempre mi deber y el deber de todas siempre será dar la mejor, como dice, performance de nosotros mismos para representar a nuestro país. O sea, tenemos que dar la mejor representación, no importa quién esté como director técnico, porque la meta siempre tiene que ser una y siempre tiene que ser la misma, dar lo mejor para tu país. Ángel. Antes de ya en la universidad donde estás, ¿cuánto tiempo más te queda ya seguir? O sea, tu carrera sabemos que la estás haciendo, pero tienes 19. ¿Cuánto tiempo de juego te queda allá en Estados Unidos? Pues que en la universidad me quedan 2 años más jugando universitario, y para completar lo que es mis estudios y eso, luego de eso ahí tengo que ya ir buscando clubes y así, porque como le mencioné antes, o sea, mi principal meta es llegar al fútbol profesional, pero también quiero seguir con mi carrera. Hay una cuestión de que en el año 2018, ¿no?, con el club Coastal Atlantic, fuiste nominada como una de las mejores jugadoras de la conferencia. Yo supongo que eso para ti debe ser un gran honor, ¿no? Sí, fue mi primera vez jugando semiprofesional en verano, en los meses de mayo y junio, y o sea, yo lo sacrifiqué todo para poder estar jugando esa liga, y fue una experiencia que, o sea, la tengo marcada en mi corazón por siempre, porque me ayudó a crecer tanto como persona y tanto como jugadora, que, o sea, también me he preparado para lo que fue el proceso que fue en verano también, en el mes de julio, que fue como unas visorias que hizo el profe Kenneth en Dominicana, donde la mayoría de las chicas que vivimos aquí en Estados Unidos fuimos a probar y para la selección. Hay otra cuestión de que a mí me gustaría comentarte, ¿no? Que es en cuanto me estabas comentando, no me estabas hablando de que quieres llegar al fútbol profesional, ¿no? ¿Tu meta que es jugar en Estados Unidos o trasladarte a Europa? Pienso que en Europa la competencia es más grande, el fútbol femenino es grande, pero si se me da la oportunidad en Estados Unidos y en Europa todavía no la tengo que comenzar en algún lado, ¿no? So, no cerraría esa puerta, sino que tendría las dos opciones. ¿Cuál es tu país preferido para dar el salto al mundo profesional? Francia, me gustaría, sí. Francia o Inglaterra. Ángel. Linet, la selección, hubo procesos, tú que viviste este proceso con Kenneth, pero bajo esta nueva dirección y procesos pasados, ¿cuál es la diferencia? Y cuando te hablo procesos pasados, hablo de la antigua directiva, ya que tú has tenido mucho tiempo, has tenido esa experiencia en diferentes categorías. ¿Qué diferencia observaste antes con lo que tú viviste ahora, preparándote, por ejemplo, para este torneo preolímpico? Pues
Una de la principal diferencia que no hubo los años anteriores es que yo estaba parte de la selección, fue que, por ejemplo, este año se hizo la pretemporada en donde la mayoría de las jugadoras de Estados Unidos vinimos a Dominicana a entrenar por un mes completo. O sea, ya no era que, o sea, le decían a alguien, no, hay una jugadora que está en tal sitio y ella puede jugar. Esta vez el profe chequeó a las jugadoras que podían ir para la eliminatoria de los Juegos Olímpicos, y eso es algo muy importante porque ya nos conocíamos, ya sabíamos, o sea, ya sabíamos cómo jugaba una, cómo jugaba la otra. Nos unimos en ese mes que estuvimos en Dominicana, y eso es muy importante, ¿no? Pienso para mí que esa fue la gran diferencia. Un equipo no se hace en un día, un buen equipo para tener resultados conlleva tiempo y continuidad de trabajo. El profesor Ceremeta nos dijo en este mismo programa, ¿no?, de que, bueno, podíamos tener al alcance casi bien el jugar en los próximos años un mundial. ¿Cuál es tu expectativa al respecto? Yo confío 100% que Dominicana, tanto en el femenino como el masculino, pronto llegaremos a un mundial o a unos Juegos Olímpicos. No será fácil, pero de que es posible, o sea, eso está en nuestras manos y eso se puede. O sea, como le dije, continuidad de trabajo y pues unidad, eso es lo único que necesitamos. Tú que estás en el exterior, ¿percibes esta evolución que estamos teniendo en el fútbol dominicano como nosotros lo estamos percibiendo aquí, aunque sea más cercano? Pero claro, me gustaría conocer tu opinión al respecto desde fuera de República Dominicana. La verdad, o sea, yo hablo de mis padres y pregunto hablo con mis padres y les pregunto todos los días cómo está el fútbol allá en Dominicana, esto y aquello. Y ellos me dicen siempre que está creciendo mucho, y de la forma que ellos me hablan, con las noticias que yo veo, con las publicaciones que veo, o sea, es algo que me hace sentir muy feliz, ¿sabes? Porque, o sea, se nota que hemos crecido mucho en este deporte rey actualmente. Ángel. No tengo otra pregunta para Linet. Pues Linet, te queremos agradecer tu gentileza con nosotros, con nuestro programa. Te deseamos muchísimos éxitos en tu carrera profesional. Te seguiremos molestando en un próximo futuro para saber cuál es tu evolución dentro del fútbol, tanto dominicano como internacional. Y muchísimas gracias por atendernos. Vale, un placer. Mil gracias a ustedes por contactarme. Muchas gracias, Linet. Hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, chao. Bueno, y ahí teníamos a Linet, ¿no? Una de nuestras representantes, una de nuestras banderas, ¿no? Fuera de República Dominicana y componente también de la selección absoluta de nuestro país, ¿no? Y Ángel, muy interesante, ¿no? Cuando le hemos hecho la pregunta del millón, ¿no? La marcha de Ceremeta, cómo podía afectar al fútbol dominicano, y yo creo que ha estado a gran altura su respuesta, ¿no? Sí, en el caso de las chicas, hay algo que es un elemento diferenciador en el fútbol femenino dominicano, que es que hay muchas chicas que van a universidades, consiguen becas y estudian fuera. Eso le da un nivel diferente al de los jugadores masculinos locales, porque estas chicas se desarrollaron aquí hasta los 18 años en el fútbol. Eso le da una madurez de cómo dirigirse al público, de cómo dirigirse a una entrevista. Y es que uno lo nota, estamos hablando con una estudiante universitaria. Lo mismo uno ve, por ejemplo, para extrapolar un poco, los jugadores dominicanos que llegan a la NBA llegan a través de universidades. Los jugadores dominicanos que llegan a grandes ligas muchos apenas terminan el bachillerato aquí más, y llegan y suben y allá, y la educación en esa parte no es como
no es tan fuerte en ello. Y se puede pasar ese paralelo, o sea, se mantuvo a la altura y ella podemos decir que así hay otras. Creo que en el equipo que fue al Preolímpico la mitad o casi la mitad era de Estados Unidos, y eso puede crecer en un futuro porque aquí se está jugando mucho fútbol femenino. Además, esta práctica de la universidad en el mundo del fútbol en España, yo les tengo que decir de que el año pasado, cuando yo estuve, ya se estaba llevando a la práctica en muchos equipos de fútbol que enviaban, creo recordar, becados por la Federación por la Federación Española de Fútbol. Llevaban becados a 2 jugadores cada equipo para estudiar en universidades norteamericanas. Esto, con el tiempo, cuando se lleguen a hacer esos pactos, que se harán casi con toda seguridad en nuestro fútbol, lo iremos viendo paulatinamente en nuestro país, y veremos chicos, como es el caso de Linet, que también cogen la maleta y van a hacer su carrera universitaria y practican el fútbol allí con los equipos universitarios, y gracias a ellos recogen una formación profesional y también deportiva, y pueden retornar de nuevo a involucrarse o bien en el fútbol de República Dominicana, o vaya a saber usted a través de qué liga los podemos llegar a ver. Pero es una proyección que sin duda yo creo que antes que después vamos a ver aquí en el fútbol dominicano, lo cual es muy interesante. Sí, especialmente eso de las universidades orientado más a Estados Unidos. Todavía no tenemos eso de que las mismas universidades de aquí se involucren, pero sí, claro, lo que pasa es que ese acceso, y podremos verlo así, ella dice estudió en el ABC School, ese acceso se le facilita mucho más a estos chicos que vienen de colegios bilingües, que estudiaron, porque también hay que entender otra cosa. En República Dominicana el fútbol, a pesar de que sí, es cierto, en el interior del país es un deporte humilde, a nivel de la ciudad es un deporte de jugadores, es un deporte de clase media alta. Entonces hay que entender que también es otro factor que debemos ver entre ella, y vamos a ver si siguen el camino otros muchachos que, por ejemplo, antes, bueno, oye, pero yo quisiera seguir, me voy a la universidad de Delaware o algo así, y voy a Estados Unidos y estudio, hago mi carrera y juego allá. Hay unos cuantos ya bien jóvenes que están a nivel de high school, creo, que no sé si formaron parte de la sub-17 cuando jugó en Miami. No me sé muy bien la historia ahí, pero estos esperemos que sea algo que los jugadores, porque le daría un valor agregado interesante al futbolista dominicano. Lo que también yo quiero resaltar en este punto, de que ya hay un club en República Dominicana, que yo sepa, que yo conozca, de que hace eso con sus jugadores, coge, los capta y los educa y los lleva a la universidad y hace que estudien y que se saquen el título, y ese equipo es nosotros que Cibao Fútbol Club. Y ahora mismo se está preparando ya una casa escuela para esos jugadores que se van a ir incorporando o que están ya incorporados en el Cibao Fútbol Club, porque van a tener, pues miren señores, para que ustedes se hagan una idea, y además por eso ahí que dejó mucha huella pues Albert Benaigues, ¿no?, que venía de la Masía, y se va a hacer una especie de Masía en el Cibao, donde sus jugadores jóvenes van a estar ahí, van a estar estudiando, van a estar practicando fútbol, se van a ir formando académicamente, se van a ir formando también como futbolistas, y esto tendría que ser un ejemplo a seguir en un próximo futuro en todos los equipos de República Dominicana, lo cual es una iniciativa muy interesante, ¿no, Ángel? Disculpe, hay que decir algo, que Benaigues
a pesar de nunca lograr el título y todo eso, y tener Cibao que ver hasta la llegada de Acevedo, no podemos negar que las bases que sentó Benaiguez para la creación del equipo se están empezando a ver ahora, y muchos diríamos, bueno, y eso que no siguió, que realmente ese era el papel de Benaiguez, empezar la construcción, y creo que lo hizo bien. Creo que los frutos están ahí y seguiremos viendo, depende de cómo se dé continuidad al proyecto. Sabemos que hay dinero para ponerle y sabemos que se cree clase aparte de Cibao, que tal vez se convierta, habrá uno que otro por ahí. Está ese torneo al que usted le está dando seguimiento también, que es otra muestra de que y ese torneo se organiza alrededor de con el Cibao FC como eje. Dice el torneo Fair Play. También nos deja eso. No sé ahora mismo cuántas fechas van y cómo estén, pero es por segundo año consecutivo se hace. Y creo que hay muchas cosas para valorar dentro del fútbol formativo. Especialmente si Cibao, uno siempre puede ver el ejemplo de ellos. No es que ellos han alcanzado, porque en lo personal yo siento que en 5 años, 4, tú no haces una cantera, pero sí sientan la base para poco a poco. Ahora están en la fase ya final. El próximo sábado se juegan las finales y el tercer y cuarto puesto. Y decir de que próximamente, para inicio del año 2020, van a hacer otro Fair Play de categorías inferiores, y también se está comentando de hacer otro torneo femenino, por lo cual el Cibao Fútbol Club va a estar involucrado dentro del fútbol formativo durante todo el año, porque este año han hecho nada más que ese, es la segunda edición, como bien tú apuntabas, y el año que viene se piensan hacer 2 torneos durante la temporada, lo cual da cabida a esos equipos y clubes que no pueden participar en una liga regular por falta de organización federativa, y ahí a través del trofeo Fair Play Cibao Fútbol Club pues lo pueden hacer, ¿no? Vamos con más historias, ¿no?, que hemos tenido encima de la mesa, y es esa comunicación, Ángel, que salía ayer publicada por parte de la Federación Dominicana de Fútbol, de esa modificación de agenda de la asamblea del día 27, con esos puntos que yo remarcaba o sobresaltaba de toda la convocatoria, ¿no?, de que era la disolución de las asociaciones o la anulación de las asociaciones de Azua, María Trinidad Sánchez y Duarte, y luego la creación de las mismas asociaciones con otro nombre, porque en esas 3 provincias en concreto hay un bloqueo de que los presidentes de esas asociaciones, que están que son los que la conllevan, los que la fundaron, ¿no?, pues no han querido dar su brazo a torcer y no han querido o no quieren que se haga las elecciones en la provincia, ¿no? Y entonces la única fórmula que ha encontrado la federación ha sido anular esas asociaciones y crear otras. Bueno, no sé. Yo creo que eso ha terminado siendo parte del mismo proceso, el hecho de que que eso se pudo haber, eso cabía dentro de las posibilidades, porque conocemos quiénes son los que están ahí, y creo que es un fallo que esto haya pasado, es un fallo dentro del proceso. Como usted dice, a mí también se me dijo que estaban buscando sustituir, que aquí esas asociaciones no querían armar elecciones, porque también ellos saben que
en parte porque ellos saben que van a perder. Claro. Porque saben que están en desventaja con los clubes. Hay que ver cómo esas tres asociaciones si toman el camino del sesgo o intentan hacer algo en contra de la federación, porque yo sé que tranquilos no se van a quedar y hay que tener cuidado, siempre lo he dicho, con los procedimientos que se hacen y la forma en que se hacen esos procedimientos, porque aunque se tenga la mejor de las intenciones, si uno comete un error, le da la brecha a otro, le da la brecha al otro para que por ese pequeño error que haya cometido, por ahí interrumpirle, o sea, cerrarle el paso. Y hay que tener mucho cuidado por la forma en que se hacen las cosas, aunque las intenciones finales de hacerlas sean las mejores. En eso, el orden del día, ya mencionó eso usted, por ahí no sé si está, no la mencionaron, pero no sé si está metida en Santiago también. Creo que no está metida, pero tendría. También se comentaba que la Asociación de Santiago había un pequeño problema, pero en última instancia creo que en Santiago se llegó a un acuerdo con el señor Chonópolis para poder realizar las elecciones en esa provincia. Entonces sí que había un desbarajuste, porque inclusive pudimos escuchar algunos audios del señor Chonópolis aludiendo de que no iba a permitir las votaciones en su provincia, pero hubo una reunión, como hubo con estas tres asociaciones, que se va a hacer esa exclusión de ellas, pero en estas no hubo acuerdo, y con Santiago sí que hubo. Aquí hay una cuestión que es muy interesante, porque esto se hace en asamblea, ¿no? Y entonces en esa asamblea lo que se hace es excluir. Tú eres un ente federativo, y tú puedes admitir o no a socios de tu federación, ¿no? Y tú puedes excluir a una asociación la cual por cualquier cosa no quieres que pertenezca a la misma. Y entonces evidentemente hay otras asociaciones que tú las admites, y curiosamente evidentemente son de la misma provincia. Aquí sí que se podría generar un gran problema en caso de que los clubes no pudieran adherirse a esa aprobación de esas nuevas asociaciones, ¿no? Entonces ahí sí que habría un conflicto de intereses y demás, ¿no? Pero nadie está excluyendo al club, sino que está excluyendo a la asociación, porque está en manos de alguien que no quiere la unificación del fútbol en la provincia, por ejemplo, de María Trinidad, en la provincia de Duarte y la provincia de Azua, ¿no? Entonces ahí es donde creo yo que el conflicto ese que tú evidentemente pones que puede producirse encima del papel podría quedar diluido, ¿no? Pero una cosa, y las asociaciones van a decidir si se expulsan a esas asociaciones. Correcto. ¿Y sí, cuáles asociaciones van a ir? Me imagino que las tres. ¿Cuántas van a ir a esa asamblea? ¿18? ¿Todas? ¿O todas menos esas tres? Bueno, pues estas tres supongo que tendrían que hacer acto de presencia, porque también forman parte ahora mismo de la federación, y tendrían que estar ahí. Tendrían que estar esas tres más las tres nuevas, que son las que van a ser admitidas, más las otras 15, ¿no? que tienen que haber en el punto de salida, porque es la Asamblea General. Lo que pasa que, cuidado, hay una, la de Independencia, que esa también estará, pero no estará con ¿cómo diría yo? Que haya pasado el proceso electoral, porque sabemos de que por falta de la comunicación a un miembro, pues no se pudieron hacer elecciones, pero sí que tiene que estar en la Asamblea, claro. Bueno, la Asamblea, me interesa saber entonces esa parte, porque se sabe que hay facciones dentro de esa Asamblea. Puede darse el caso. ¿Cuántos votos se necesitan? Una pregunta, para sacar esas asociaciones. 50 más 1 de los votos de la Asamblea presente,
2/3 que dicen los estatutos, porque podría estar pasando que en cierta facción que no le interesa que esas asociaciones caigan en manos de la otra facción, estén bloqueando esto. O sea, pueden verse, hay muchos casos, hay que ver. Aquí dice lo siguiente, te lo leo, dice: por medio de la presente, la comisión regularizadora nombrada por FIFA en fecha 12 de noviembre del año 2018 convoca a todos los miembros de la Federación Dominicana de Fútbol, incluida Fedofútbol, a la Asamblea General Extraordinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 13A de sus estatutos. O sea que está todo el mundo convocado. Ok, todo el mundo convocado. Bueno, hay que ver cómo se queda esa votación, porque va a ser una lucha de intereses. La otra parte que no entendí, porque ya eso está un poquito más entendible, pero aún así hay que llegar a ese día. La otra parte es: ¿por qué está repitiéndose la parte de las sanciones a De León, De la Cruz, Polanco y ese grupo? Yo pensé que eso había pasado en la primera rueda de prensa que ellos habían hecho, creo. Yo lo tengo como en el recuerdo eso. Totalmente de acuerdo contigo. Yo también me quedé sorprendido con esta decisión de bueno, ahora pasar por asamblea. Pues esa decisión que la comisión normalizadora, además, fue casi bien, yo diría que un estandarte y un abanderado, ¿no?, de que llegaba la normalización al fútbol dominicano con el levantamiento de la sanción al señor Rafael Polanco y a los señores George de León y Luis de la Cruz. Y cuando vi esto me quedé un poco como así tambaleándome, ¿no? Entonces yo, como soy un pesado, cogí el celular, llamé y pregunté porque es lo que se tiene que hacer en estos casos. Y me dijeron de que ellos entienden de que cualquier actuación de este tipo tiene que ser aprobada por la Asamblea General Extraordinaria, porque es un hecho de que lo sancionó la Asamblea General Extraordinaria y la misma Asamblea tiene que revocarlo o no. Y entonces ahí ellos entienden y admiten de que cometieron un error para cuando hicieron el nombramiento de ese levantamiento de sanción. Bueno, vamos a ver cómo termina eso también, porque yo esperaba que eso estaba ya, eso ya era agua pasada. Pero sí, porque tú fíjate el lío, Ángel, que se puede producir ahora de que la Asamblea General pues no le quite la sanción al que señor hay muchas Polanco. Personas que votaron para expulsar a esas personas que van a estar en esa asamblea. O sea, no creo que la mente a ellos le cambien, porque esa persona es lo mismo. Decenas muchos de ellos van a votar, y porque es que casi los presidentes de asociaciones casi no han cambiado, 2 o 3 han cambiado, algunos sí, otros no, pero va a haber muchos que van a repetir, porque dígame, incluso sitios donde no hay elecciones. Pero vamos a ver, esa asamblea promete, vamos a ver si la televisan, porque promete bastante, pero nada. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que estás comentando, ¿no? Porque puede ser una asamblea o va a ser una asamblea caliente, ¿no? Porque claro, hay muchas personas, como bien estás apuntando, que pertenecían, bueno, a la asamblea general anterior, que fueron los que sancionaron a estos señores. Evidentemente, yo creo que lo que se tendría que hacer para regularizar el fútbol dominicano sería un borrón y cuenta nueva. Entiendo de que tendría que haber pues un amnisticio, tendría que haber pues el dejar esta sanción totalmente inhábil. Eso sería lo lógico, pero claro, tú ahora métete en la cabecita de esos señores para entender si han cambiado el criterio que a ellos les llevó a término a decir que el señor Polanco, el señor de la Cruz y el señor de León pues no podían estar dentro del organigrama de Fedofútbol. Es una situación muy complicada, ¿eh?
las cosas siento que se están complicando poco a poco más de lo que deberían, en vez de irse aclarando, pero será interesante ver cómo termine todo en la asamblea, porque si eso se va a someter a votación, todo eso hay que ver. Y bueno, a partir de ese punto, Ángel, ya casi bien vamos a empezar a vivir el proceso electoral, ¿no? Para la federación, para nombrar el próximo comité ejecutivo, y también parece ser de que se están formando casi bien como dos grupos, ¿no? Hay 4 precandidatos que parece que van a estar en la misma plancha, todavía no lo han definido, pero parece ser que va a ser así, y hay otros 2 candidatos que posiblemente vayan por libre. ¿Qué impresión tienes tú al respecto de esto que yo estoy comentando? Sí se nota que hay por lo menos 2 grupos. La formación de la plancha no está hecha, me imagino que dependerá de quienes puedan acumular más votos, tengan más intenciones de ir aquí o allí, y se repartirían los puestos. Pero sí, se nota que hay 2 grupos, porque al final se iban a tener que reducir así, porque 6 eran demasiados. No, además hay un chance que es importante, ¿no? Porque imagínate tú, pueden haber como 25 precandidatos, pero luego esos precandidatos tienen que tener el apoyo de unas asociaciones. Yo por lo que he estado pues más o menos hablando con los presidentes de asociación, que tú sabes que los solemos entrevistar pues cada semana pues a un par de ellos y tal, y más ahora que llega el proceso electoral, ¿no? Pues casi bien todo el mundo se define por 2 tiros, ¿no? Y los 2 tiros que yo estoy viendo pues quizás sea el señor Adalberto y el señor Rubén García, ¿no? Y parece ser que esos 2 golpes van a ser los que van a salir del punto de salida, porque parece ser que son los que tienen mayor apoyo de las asociaciones, por lo que yo he ido por aquí hablando. ¿Para ti sería una lucha equilibrada, o ahí podría haber más o menos uno que partiera con demasiada ventaja con el otro? No sé, pero ¿ventaja de qué tipo? Ventaja de alcanzar la presidencia con mayor o menor facilidad. Yo siento que es de conocimiento público que el señor Rubén García lleva una ventaja en el conteo, y más si se ve que depende al final de cómo queden los equipos, y los equipos de la LDF participan, pero el señor Rubén García lleva una ventaja. Él era de todos los candidatos el único que era presidente de una asociación, o sea que conoce a muchas personas que en el pasado estaban ligadas a la antigua directiva, que son muchos los que se van a quedar con los cargos. Entonces veo que García tiene la delantera para ganar, aunque nada está escrito. Habrá que ver cómo quedan las elecciones de las asociaciones y el mismo caso de las asambleas. Sí, porque va a ser arduamente interesante todo eso que nos queda todavía por delante. Luego, ahora sí, Ángel, ya para ir concluyendo, ¿cómo vistes el partido de la final en su apartado de ida que vivimos la semana pasada en el Félix Sánchez? Bueno, podemos decir que Pantoja sorprendió, porque nadie esperaba que Pantoja saliera con tanta energía. Estuvieron ganando, desperdiciaron unas cuantas oportunidades muy muy buenas y pagaron por ello. Siento que el árbitro debió sacar algunas tarjetas y el partido se le pudo haber salido de las manos, porque había mucho contacto entre los jugadores de Pantoja y de Cibao, y parece ser que no los calmó a tiempo. No es como que se iban a ir a los golpes, pero por momentos parecía que se le iba a ir de las manos el partido al central. Que vi también, Cibao pudo reaccionar, Cibao sacó de abajo y metió los goles. Pantoja ya estaba cansado, y después de que cayó el primero, el segundo fue cuestión de era de nada, se veía venir, porque
lo de Pantoja se estaba desmoronando por el esfuerzo físico que habían hecho. El partido solamente hay una diferencia de un gol, por lo que no se debe confiar Cibao de Pantoja. Un 1-0 manda la prórroga. Y bueno, si contasen los goles de visitante, Cibao pudiese sentirse más cómodo, pero no cuentan. Entonces tiene que procurar ganar o empatar Cibao en este caso. Ángel, ¿te está dando la impresión de que la afición dominicana se está doctorando en cuanto a la grada, en cuanto al apoyo a sus equipos, al menos en este sprint final de la competición, de que ya la afición vive el fútbol de una forma diferente como la vivían hace unos meses, porque ya van a la grada, cogen, apoyan, cantan, animan? Bueno, empezamos a vivir el fútbol de otra forma, ¿no? Habría que ver las de todos si son así, pero se enfrentaron, hubo un buen ambiente en el estadio Félix Sánchez. La barra de Pantoja estuvo muy activa, y la de Cibao, y es que Cibao lleva mucha gente donde va, vi varias guaguas del grupo Estrella estacionadas fuera del estadio. Yo estuve allá, y incluso tenían una zona VIP para directivos de los clubes y directivos de ambos clubes, tanto de Cibao y de Pantoja, y el ambiente fue muy bueno en la grada, hubo mucha animación, pero lo digo es que se han enfrentado dos de los equipos que han tenido cosas que celebrar. Las personas se van a ir sumando, esperemos que otros equipos logren levantar sus aficiones. Sabemos que Moca tiene una buena afición, Puerto Plata y La Vega, incluso San Cristóbal, aunque en menor medida lo de San Cristóbal, porque ahora es que han logrado alcanzar algo. Pero sí, veo a la afición, que la afición se está metiendo más, llevan banderas, incluso por ejemplo vi ahora pañoletas que los de Cibao empezaron a agitar, y el juego está bien, o sea, ver a la afición, la vi bien metida en el partido todo el juego, empujando por sus equipos cada vez que metían un gol, una salvada. La gente le toma, pero uno dice, bueno, hasta febrero no habrá fútbol, y hay algunas cosas que hay que mejorar todavía, eso de los calendarios, pero siento que si a la afición, si se le da la promoción correcta, y los equipos empiezan a ver esto, lo vamos a ver en la LDF del futuro, manejada por los equipos, que esperemos que sea así, que hagan énfasis en involucrar más a los fanáticos. Seguro que será así, porque ya los equipos ahora pueden empezar a gestionar, ¿no?, lo que van a ser sus recursos atípicos, y les interesa de que los estadios empiecen a estar llenos. Bueno, les ha interesado siempre, ¿no?, pero ahora manejando ellos, pues esperemos de que sea más fructífero. Ángel, el último chance de nuestra selección, esta semana Santa Lucía, luego El Salvador, mamma mía lo que nos viene por delante. Sí, el partido contra Santa Lucía el sábado allá en Gros Islet, un pueblo pueblo al norte de Santa Lucía, en un estadio de cricket, no un estadio de fútbol. Entonces vamos a ver césped natural. No sé cómo lo traten. Santa Lucía no he visto el listado de ellos, pero sí han anunciado algunos jugadores nuevos de Inglaterra, un portero y un mediocampista. Son jugadores de niveles 6, 7 en Inglaterra, o sea, bien bajos, que es lo que tienen las islas. Tenían mucho tiempo detrás de ellos, y no han dado el listado definitivo todavía de sus jugadores, lo cual uno no sabe qué se va a enfrentar, pero el equipo dominicano sale como favorito independientemente de eso. Lo más importante es ganar a Santa Lucía, no importa lo que haga El Salvador contra Montserrat, y luego ir a fajarse con El Salvador. Ganándole a Santa Lucía y Montserrat no ganándole a El Salvador, se aseguran los playoffs a la Copa Oro, por lo menos.
La verdad es que ahí es donde tenemos la ilusión todos. De la convocatoria que ha hecho David González, ¿qué es lo que más te gusta y menos te gusta? Bueno, la convocatoria de David González, hay consistencia, me gusta eso. Podríamos decir que esas ausencias de Tano y de Martínez no dice, pero bueno, pudieron hacerlo. Creo que podían aportar algo, pero están marginados. Creo que se le da confianza. Vuelve Carlos Heredia. Eso es muy positivo. Si mi memoria no me falla, porque no tengo el listado al frente, pero creo que vuelve Carlos Heredia Jr. Creo que eso es muy bueno, porque es un jugador diferente. Ahora, hay que jugar el partido. Hay que ver cómo se prepara el partido. A ver, hemos perdido... No, estoy aquí. Vale. Estaba estornudando, disculpe. Entonces, el partido contra El Salvador es el más importante. Entonces, ahí vamos a ver cómo lo preparan. Se sigue extrañando Richard Lava, pudiésemos tenerlo, pero como tenemos tantos mediocampistas y jugadores buenos, Gerard Laverne ha sido una máquina dando pases, 135 pases completados, solamente 7 pases perdidos. Una muy buena efectividad del joven de jugador de San Cristóbal, de apenas creo que 21 años tiene Laverne. Creo que este jugador debería iniciar en el partido contra Santa Lucía, así con los ojos cerrados se le pone, porque está ganando mucho en confianza. El entrenador cree mucho en él por lo que hizo con la selección preolímpica, que ahí empezamos a ver al verdadero Gerard Laverne. Luego lo vimos contra San Cristóbal en esta parte del torneo, y ahora lo estamos viendo con la absoluta en la Liga de Naciones, y cada vez hay más competencia en el mediocampo dominicano, especialmente ese mediocampo de generación de juego, de sacar la pelota, y ahí se destaca mucho Laverne. Tal vez no esté faltando un 9 de área, alguien que entre más, pero al parecer el estilo de juego del señor David González desestima totalmente el uso de 9 puros revulsivos, definidores, pero tenemos mucho talento joven y eso es lo importante. Ángel, la próxima semana podremos estar disfrutando de la clasificación a la Copa Oro y al Grupo A, o te preocupa de que no sea así? Sale como favorito el equipo, ya con una victoria contra Santa Lucía y no victoria de Montserrat. El equipo no victoria, sí, derrota. Que no ganen, eso es lo que van. Estoy haciendo el cálculo. Con esas combinaciones ya tenemos el playoff de la Copa Oro asegurado. Ahora hay que ir a El Salvador. No somos favoritos para ganarle a El Salvador en el Cuscatlán. Es sincero, ellos tienen su estadio, el público se mete en el estadio, lo van a ir a apoyar, y se ha visto que en esos estadios los equipos no juegan muy cómodos. En el Cuscatlán los equipos no van muy cómodos jugando por un tema del terreno. Entonces, que juegue en casa pone sus reglas: césped corto, césped alto, a mitad, irrigar el terreno en el medio tiempo. Usted pone sus reglas porque es su casa. Ahora, eso para mí el principal factor que tenemos en contra. ¿Hay calidad para ganarle? Sí. Esperemos que el equipo dominicano crea en sus posibilidades cuando lo enfrenten directamente a El Salvador, y no, por ejemplo, que se ha visto mucho que hay una parte del partido donde entregan el balón al rival sin ninguna razón aparente, y en vez de tratar de defenderse reteniendo el balón y atacar y dominar, sino no entreguen el balón a ver qué van a hacer con ellos. No sé mucho a qué viene esa teoría, pero
eso le puede traer problemas. No tuvimos más problemas con El Salvador, porque El Salvador, entre muchas cosas, le expulsaron un jugador. Pero no podemos contar siempre con eso. No somos favoritos contra El Salvador, pero sí se le puede ganar. O sea, son dos cosas diferentes. No soy favorito, pero sí yo le puedo ganar. Eso quiere decir que bueno, hay una posibilidad de que yo le gane, no muy remota, porque ya lo hice, pero no somos favoritos. Pues ojalá sea así. Ángel, pues agradecerte, como no, tu gentileza con el programa, y nos emplazamos de nuevo para la semana próxima, donde hablaremos pues ya de lo que haya pasado con nuestra selección absoluta y también de todas esas últimas noticias que tendremos por delante, que sin duda alguna habrán ido pasando en el fútbol dominicano, y también ya tendremos la perspectiva de ese partido ya de vuelta de la final de la LDF e iremos desarrollándolo contigo. Muchísimas gracias, como siempre. El placer es mío, señor Xavier. Un abrazo muy fuerte, Ángel. Hasta la próxima. Bueno, señores, y ya le pegamos el punto y seguido a nuestro programa para el día de mañana a partir de las 8 p.m, que tendremos aquí la sintonía de La Voz Radio RD. Mañana vamos a seguir hablando de... cómo no, de fútbol del patio, porque como sabemos no tenemos mucha competición o ninguna hasta la semana próxima con esa final de la LDF, y aquí tendremos también a una jugadora profesional que nos viene esta semana. Fíjense ustedes, nos ha dado por el fútbol femenino, pero no es casualidad, no es otra historia, ¿no? Ayer tuvimos a la señora Micaela con nosotros aquí, que la presidenta de la Romana. Hoy ha estado con nosotros Linet Ureña, y mañana con nosotros estará Natalie Melo, de que viene a hacer un conversatorio en DV7, y la tendremos como invitada especial para que nos explique, bueno, pues cómo ella ve a nuestro fútbol, cómo ve la integración, etcétera, etcétera, etcétera. Estará aquí con nosotros también Junior, el director técnico de Cibao Fútbol Club, y también estará con nosotros otro presidente de asociación del fútbol dominicano, para hablarnos del proceso electoral. No os preocupéis, que seguiremos dando noticias de todo lo que sucede en nuestro deporte rey en República Dominicana. Como digo, punto y seguido, mañana a las 8 p.m. de nuevo escucharán nuestra sintonía. Reciban un cordial saludo de este seguro servidor, Xavier Cadalso, y recuerden, en La Voz Radio hablamos de fútbol dominicano, que es aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona y aquel que nos hace tilín en los corazones. Bye bye, hasta mañana. Levanten la mano y griten fuerte. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol, la pasión del Cibao Fútbol Club, el equipo más alegre. Gol tras gol, jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio, síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre naranja de Cibao.